Hola, hola, ¿cómo están? Te saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago, con un clima espectacular, con un calorcito que se nos adelantó acá. Estamos más o menos a 77 grados, así que imagínense toda esta energía que estamos recibiendo el día de hoy acá en Chicago después de esos fríos bajo cero. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a este webinar que, como saben, es encabezado por el doctor Eduardo Sholkov, que para quien no lo conozca, el doctor Sholkov es el exdirector de uno de los hospitales más grandes aquí en Chicago, Illinois, el Hospital del Condado de Cook del área materno-infantil. También profesor asociado de la Northwestern University, que también es catalogada como una de las mejores universidades aquí en Estados Unidos. Y como siempre, con temas de verdad relevantes, y que considero que esto, y por lo que estuve leyendo en algunos medios, en algunas revistas, en la Organización Mundial de la Salud, a partir del 2022 se incrementó lo que es el estrés, y que por ahí déjenme compartir pantalla porque también tenemos una invitada muy especial, y que siempre he dicho que la fortuna de ser parte de un proyecto me ha permitido conocer seres humanos extraordinarios, y que siempre hay una empatía eh, por lo que nos conecta en este proyecto. Y bueno, déjenme compartir pantalla, permítame compartir pantalla para hacer la edificación correcta de nuestros invitados, obviamente, como les repito, adicional a lo que es el encabezado, que es el doctor Eduardo Sholkov. Permítanme un segundo, ya saben que siempre la tecnología tiene sus trampas, pero aquí estamos listos. Bueno, como verán, el tema de hoy es cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo, mente e inmunidad. Y quiero agregarle por ahí una palabra que posiblemente se me pasó, es nuestro espíritu. Y que por ahí leí cómo se incrementó hasta un 22% en los problemas de la salud. Y como ya presenté al doctor Sholkov, aquí ven su currículum largo, 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 largo. Y el último reconocimiento que él recibió por la Sociedad Internacional de Investigación y Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnología es un doctor honoris causa por todo lo que él ha hecho a nivel mundial. Aquí lo ven, muy pipi cucú, a nuestro querido doctor Eduardo Sholkov. Y aquí tiene a nuestra invitada especial, nuestra querida doctora Cori López Samar. Como ven, también un currículum largo, pero yo creo que lo que la identifica, por todo lo que he leído en su página, por todo lo que la he escuchado, es esa sensibilidad de hablar de temas que increíblemente muchas ocasiones decimos, ¿por qué se me incrementó mi dolor de cabeza? ¿Por qué me afecta más a unas personas la situación de cáncer que a la otra? Y los por qué que no tenemos una razón, y qué mejor que ella para explicarlo. Licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona, especialidades en pediatría, neurología y psiquiatría, diplomado en la Escuela Nacional de Sanidad, médico numerario del Hospital de Niño de Dios, médico por cursos de seguridad social, título superior de música, que me hace esa conexión muy especial con la doctora Cori por esa parte del arte, que siempre he dicho en muchos de los Zooms que el arte me ha salvado en muchas ocasiones. Suena medio loco, pero yo creo que la doctora Cori nos va a poder explicar un poquito más allá de ello. También he hecho algunas publicaciones como las que ven en pantalla. Bueno, aquí me quiero callar la boca porque hay mucho que decir y que el tiempo apremia. Le agradezco infinitamente a la doctora Cori por esta disponibilidad. Obviamente a nuestro querido doctor Eduardo Sholkov, que siempre, no importa dónde esté, qué esté haciendo, imparable, imparable. Hoy se ha vuelto imparable el doctor Eduardo Sholkov por esas giras que, bueno, solamente alguien con la pasión que él tiene pudiera hacer. La doctora Cori, ¿cómo está, doctor Sholkov? Buenas tardes a ambos. Hola, ¿cómo te va? Me parece que... Lo escucho perfecto, doctor. Adelante, doctora Cori, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Y gracias, doctor Sholkov, por esta oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy feliz. Aquí no tenemos tanto calor, pero bueno, se acerca ya la primavera. Vamos a aprovechar su experiencia. Pienso yo que va a ser muy bueno. Inclusive nos puede hablar un poquito de cómo le llena el alma la música, porque no es fácil
practicar la medicina y después, pienso yo que hay gente que practica, pero ponerse a estudiar música creo que es algo muy importante, ¿no es cierto? Para llenar el alma, el espíritu, como le quieran decir. Adelante, Clau, ¿cómo te va? ¿Cómo está, doc? Adelante, doctora Cori, es todo suyo, el micrófono y la pantalla. Muy bien. Tengo el ordenador un poco estresado, me parece. Espero que no pase nada. No se preocupe, Bueno, doctora Cori. muy bien. El tema de hoy, doctor, me encanta. Es un tema además muy necesario porque cada vez vivimos con más estrés, ¿verdad? Y este estrés a veces lo podemos evitar, pero a veces no. Y nos machaca la salud de una manera impresionante. Entonces, bueno, pues es evidente que el estrés nos castiga a nuestro cuerpo. Esto es evidente. Vamos a ver un poquito de qué manera podemos acercarnos de una manera con una cierta síntesis, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si lo conseguimos con este ordenador que hoy está estresado. Vamos a ver. En el caso que no pudiese, doctora Cori, tengo lista su presentación, si así lo decide. Sí. No se preocupe. Ahí está, estamos ¿Se perfectos. ve? Lo he conseguido. Está. Lo he conseguido. Sí, perfecto. Pues bien, pues vamos a empezar. Cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra inmunidad y efectivamente, como ha dicho Claudia, nuestro espíritu, que a veces no, lo tenemos un poquito olvidado, y es importantísimo también cómo el estrés nos afecta nuestro crecimiento espiritual o metafísico y cómo nos bloquea nuestra manera de poder avanzar como personas, como seres humanos. Bien, vamos. Estas imágenes ilustran momentos y situaciones vividas seguro por nosotros varias veces, pero que si han sido puntuales, bueno, el cuerpo tiene la manera de alertarse por algo, de reaccionar, pero también la manera de modular para que luego todo se coloque en su sitio de una manera natural y normal. Pero si esta situación se repite, ya sea real o ya sea imaginaria, porque el cerebro no va a distinguir entre lo real y el recuerdo o lo que imagina. Esta función no la tiene. Es un ordenador fantástico, pero esta función no la tiene y esto nos complica a veces bastante la vida. Pues si esta situación estresante se va a repetir una y otra vez en el tiempo, ahí podemos perturbar y mucho toda nuestra función, diríamos, homeostática, es decir, la regulación para que nuestro cuerpo esté en una situación normal. Yo la homeostasis me la imagino como la afinación de un instrumento. Nosotros somos un instrumento y la homeostasis es tener nuestro instrumento afinado. Es decir, que si estas situaciones que han sido desagradables o que nos han alterado se repiten y se repiten y se repiten y se mantienen en el tiempo, y hay dicho que que sea una situación real o también imaginaria, esto perturba nuestra afinación, nuestro cuerpo se desafina de una manera muy, muy importante. ¿Cuántas veces hemos sentido esta sensación de es que me ahogo, es que no puedo más, es que no puedo casi respirar? ¿Estaré haciendo alguna enfermedad importante de corazón? ¿O estoy bloqueado? Tengo cantidad de asuntos, tengo cantidad de presentaciones y no tengo el tiempo para terminarlas.
y se me acumula el trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¡Qué desastre! Y entonces llega el bloqueo. Ya no puedo más. Estoy estresadísima. Pero yo esta palabra estrés, si me permiten, a mí me gusta más la palabra ansiedad, porque no hay estrés sin ansiedad y no hay ansiedad que no venga de un estrés mantenido. Es decir, que me gusta mucho hablar también de ansiedad como equivalente, ¿eh? Bueno, pues ¿por qué nos ocurre esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, nuestro cuerpo tiene varios sistemas neurológicos. Tiene el sistema nervioso central, tiene el sistema nervioso cardíaco, tiene otros sistemas también nerviosos muy importantes y tiene el sistema nervioso autónomo. Este sistema tiene como dos ramas que tienen que estar siempre en equilibrio. Estas dos ramas toman el nombre siguiente. Uno es el parasimpático y el otro es el simpático. El sistema simpático no tiene mucho de simpático, mucho no tiene. Es un sistema de alerta, de defensa y de huida. Y el sistema parasimpático va a ser el apagafuegos, el que andará de lado con el simpático, porque es parasimpático, para poder poner paz donde hay tanto tumulto y tanta agresión. Estos dos sistemas tienen que estar equilibrados y es difícil, es muy difícil porque los dos son importantes y los dos son necesarios además. Por lo tanto, tenemos el sistema nervioso autónomo, que también se llama, toma el nombre de neurovegetativo porque se ocupa de todas nuestras funciones a nivel vegetativo, con esas dos ramas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Bueno, el sistema simpático lo tenemos ahí en la izquierda, este señor o este chico que sale corriendo, alertado por cualquier situación que puede ser real o imaginaria. Esto lo repito porque es muy, muy importante. Por ejemplo, si a mí se me murió un gatito y hace 2 años y sufrí un montón y mientras yo sufría la química de mi cuerpo tenía un cambio, porque es evidente que nosotros reaccionamos de manera química y eléctrica y magnética, y resulta que hoy te lo explico y te digo, tú no sabes lo que yo sufrí cuando lo atropellaron y pasó esto y pasó lo de más allá. Mi química corporal es exactamente la misma que el día que atropellaron a mi gatito. Es decir, que es muy importante el concepto de que a veces estamos en un estado simpático por situaciones que no son reales. Y esto ocurre a menudo porque o estamos en el pasado o estamos en el futuro y nos es muy difícil estar en el presente. Si estamos en el pasado es un recuerdo que nos puede entristecer y nos puede llevar a la depresión. Y si estamos en el futuro es una imaginación porque no lo podemos conocer, es una deducción que hacemos y que nos podemos equivocar, pero entonces estamos en estado ansioso. Bien, el otro señor que se ha pasado también, se ha pasado un poquito, está en un estado parasimpático excesivo también. Y bueno, está ahí dormido, incapaz de trabajar, incapaz de crear e incapaz de seguir sus obligaciones. Es decir, estos dos sistemas tienen que estar en equilibrio. Bien, aunque no podemos hablar del cerebro, que a mí me gusta tanto, porque hoy no tenemos tampoco el tiempo, sí que no puedo dejar de citar una estructura profunda del cerebro que tiene una importancia muy grande en el estado de estrés, que es la amígdala. La amígdala es la que primeramente ve la situación y la evalúa, pero tenemos que tener en cuenta que la amígdala está en el cerebro y como que está en el cerebro también puede imaginar.
Es decir, la amígdala hace la primerísima evaluación. A la que nosotros vivimos una simple amenaza emocional, porque hay inmediatamente una respuesta emocional, no hay amenaza sin respuesta emocional, la amígdala, esta estructura que está en el cerebro, en la profundidad cerca del cerebro emocional, libera las hormonas del estrés. Y si la carga emocional es muy importante, bloquea el paso de la información hacia el córtex. Aquí me voy a parar un momentito porque esto es importante. Es decir, vuelvo a la palabra ansiedad. El hecho de que nosotros tenemos 3 cerebros, el reptiliano, el medio y luego el córtex, el cerebro cortical será el cognitivo y es el disco duro donde nosotros tenemos todo lo que hemos conocido, caras, voces, situaciones, aunque no nos acordemos de ello, el cerebro lo tiene registrado. Luego está el cerebro emocional, que es otro disco duro, donde hay todas las emociones, sensaciones y percepciones que hemos vivido desde el claustro materno. Nuestra vida no empieza al nacer. Nuestra vida empieza en la concepción, al menos. El hecho de que se rompa este diálogo entre el cerebro cognitivo, córtex, y el cerebro emocional es un problema muy importante porque esto genera ansiedad. Con la ansiedad, el cerebro, que ahora lo veremos dentro de un momento, está en una situación adrenérgica. Y en esa situación adrenérgica, el lóbulo frontal, que es la parte más última que ha salido en nuestra evolución humana, no le gusta trabajar en un caldo adrenérgico. Y se separa, se va. Y entonces resulta que no podemos tomar decisiones, no podemos hacer planificación de nuestra vida, no podemos hacer un montón de cosas de nuestro lóbulo, que son funciones de nuestro lóbulo frontal, una de ellas, tener conciencia de las cosas. Por esto es tan importante que la amígdala no se equivoque y que no desencadene la primera descarga adrenérgica que nos va a aportar el diálogo entre el cerebro emocional y el cerebro cognitivo. El sistema simpático es interesante porque se origina junto a los nervios espinales y estos nervios espinales surgen de la médula espinal y están junto a nuestro sistema de movilización. Es evidente porque ante una situación de peligro, sobre todo hace miles y miles de años, cuando teníamos el tigre que nos estaba persiguiendo, teníamos que tener una serie de condiciones en nuestro cuerpo para poder subirnos al árbol y salvar nuestra vida. Es decir, que es verdad que el sistema simpático ahí nos ayudaba un montón y por esto surge de los nervios, en el lugar de los nervios espinales y junto a nuestro sistema de movilización. Es así como prepara el cuerpo para la acción a través de los sistemas de movilización. Claro, esto es interesante porque cuando nosotros ahora no tenemos el tigre, ahora no existen los tigres, que supongo, a no ser que se escapen de un zoológico, no vamos a tener un tigre que venga detrás de nosotros. Pero el cerebro interpreta que la situación que estamos viviendo y que le damos el permiso como situación estresante, entre comillas, el cerebro lo interpreta como que tenemos el tigre detrás. Y entonces, claro, tenemos dos maneras el ser humano tiene como dos maneras de reaccionar delante del peligro. Una es luchando, es decir, movilizándose. En este sentido, la patología que nos va a generar va a ser una patología osteomuscular, es decir, tendrá una tensión, especialmente en los paravertebrales, que le van a dar muchísimos problemas. Y la otra manera es como involucionar, como tener miedo y meterse en el claustro materno, simbólicamente. Y entonces, en el claustro materno,
claro, conectamos con nuestra primerísima infancia. Y en esa primerísima infancia, como lactantes, nosotros íbamos comiendo seguramente cada 2 horas o cada 3. Entonces el cerebro conecta con ese código y empieza a segregar ácidos de la digestión, ácido clorhídrico y demás, cada 2, 3 horas. Y en vez de digerir lo que estamos comiendo, muchas veces digerimos la propia mucosa gástrica. Lo primero que pasa es una actuación rápida, que es el eje simpático adrenal medular, que funciona y que progresa a través de la médula, y después el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es una forma más lenta. El eje simpático adrenal, que se relaciona con la médula, esto es lo que nos ocurre cuando nos dan un susto, o cuando estamos preparando un examen y de pronto pues, nos dan las preguntas y tenemos la sensación que no vamos a contestar, que no vamos a saber. Lo que funciona en ese momento es el eje simpático adrenal. Y el otro es cuando al activarse muy rápido, pero no es suficiente, entonces aparece otra regulación. El eje simpático adrenal medular es una respuesta rápida, pero también es de ida y vuelta. Es decir, es rápida, pero también es muy rápida la regulación. Es muy rápida. Pero a veces, normalmente, en situaciones de estrés importantes, esto no es suficiente. Y entonces aparece el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que toma el control cuando el otro no resuelve el momento de angustia. Y entonces aparece el cortisol, que es la hormona, así como el glutatión es el antioxidante maestro, el cortisol es la hormona del estrés maestra. Es la más importante, aunque hay otras, hay glucagón en el hígado que libera el azúcar para la energía, está la prolactina, hay otras hormonas, pero el cortisol es la hormona más importante. ¿Qué hace el cortisol? Pues el cortisol oxida e inflama. Esto es algo que debemos saber cuando yo hablo de la pedagogía que me gusta hacer con la gente que me viene a ver, con mis pacientes, para que tomen una parte activa en su proceso de sanación o de curación o de entender su enfermedad. Yo les digo que es muy importante que recuerden que el estrés con el cortisol es una fuente de oxidación y de inflamación. Por lo tanto, va a perturbar todos los sistemas y todos los órganos de nuestro cuerpo. Cuando viene alguien a una consulta que padece angustia, ansiedad, estrés y que a raíz de esto está teniendo un problema en algún sistema, por ejemplo, el sistema digestivo, siempre no hay que pensar que solamente el problema está en el sistema digestivo. Porque si pensamos que solamente y ponemos el foco en el sistema digestivo y tratamos el sistema digestivo, al cabo de un tiempo será otro sistema el que va a dar la cara con una enfermedad. Porque el cortisol se va paseando, el cortisol no va a un sistema, sino que el cortisol se va paseando. Perdónenme que hable así, pero a mí me gusta explicar tanto la neurología como la patología, me gusta explicarla de una manera sencilla, porque pienso que es sencillo y que es muy fácil de entender. Mientras nosotros tenemos el estrés y la alteración en el sistema digestivo, el cortisol sigue ahí y el cortisol está oxidando y está inflamando otros sistemas. Este señor pues tiene un estrés importante y tiene problemas. Esta fotografía indica esto. O pues tengo palpitaciones, tengo extrasístoles, tendré una angina de pecho o tendré un infarto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero a veces son simplemente palpitaciones o alteraciones del ritmo cardíaco.
El sistema que más sufre el primero es el sistema endocrino, evidentemente, porque tenemos el eje hipotalámico hipofisario que se entorpece y entonces empieza a segregar o inhibe la secreción de todas las hormonas, especialmente las hormonas sexuales. Después está el sistema nervioso que, como hemos dicho, si hay solución de continuidad en el diálogo tan importante que tenemos entre el cerebro cognitivo y el cerebro emocional, pues bueno, la transmisión, no tengo memoria, tengo miedo de tener un Alzheimer porque no tengo memoria, no me acuerdo de las cosas. Claro, el sistema cerebral no está como debería. El sistema inmune también se perturba en gran manera. Se bloquea la formación de leucocitos B, las células natural killer, todos los anticuerpos. Hay un revolcón tremendo de inhibición del sistema inmunológico. Y después nuestras emociones las tendremos con una gestión muy difícil, porque tendremos, en primer lugar, poca conciencia de nosotros mismos. Estaremos tan ocupados con la circunstancia o lo que sea que nos está estresando, la vida que llevamos, que perdemos contacto con nosotros mismos y entonces no podemos regular nuestras emociones, no podemos gestionarlas correctamente. No hay escucha ni para dentro de nosotros mismos, ni hacia los demás, ni hacia todo el universo que nos está diciendo lo que tenemos que hacer también. Estamos conectados, o sea, perdemos esta escucha. Por lo tanto, el sistema mental y el emocional, evidentemente que sufre también. Y el sistema parasimpático, tiene que ver con la comunicación de una manera muy directa. Se origina en el tronco cerebral junto al origen de la mayoría de los nervios craneales. Es muy importante porque los nervios craneales tienen que ver con los órganos de los sentidos, con la expresión, con la forma como hablamos, con el gesto, con el tono de voz, con la cadencia, con el bucle audiofonatorio, con el análisis fonatorio. Es tremendo la relación que tiene el origen del parasimpático. Y una parte muy importante del parasimpático transcurre y transita por el 10º par, son 12 pares, los nervios craneales, el 10º par, que es el más largo, lleva en sí todo, prácticamente casi todo, las fibras y los nervios parasimpáticos. Por lo tanto, también es muy interesante cuando hablamos del sistema parasimpático, también hablar del sistema vagal. El sistema vagal es muy, muy importante. Equivale al sistema parasimpático. Bueno, pues lo que decíamos, el componente principal del sistema parasimpático es el nervio vago. Es un nervio muy importante, es muy largo, se pasea por todo el cuerpo. El nervio vago es un conjunto de nervios parecido a un cable, me pareció a mí siempre, un cable eléctrico que dentro tiene muchas hebras en su interior. Es un nervio muy importante. Una de las funciones más importantes del vago, he puesto mielinizado porque hay un vago que no está mielinizado, pero esto es un tema para otro momento. Una de las funciones más importantes del vago, del sistema vagal mielinizado, es la inhibición de la influencia del sistema simpático. ¿Qué hace? Pues disminuye la actividad de este eje, no del primero, del segundo, del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. A mí me ha parecido que entre todas las causas de estrés, que hay un montón, muchas, y cada vez podemos descubrir más porque la vida se nos complica un poquito cada vez, pero hay una que a mí particularmente no solamente me molesta, sino que pienso que es muy grave, que es el entorno ruidoso en el cual estamos viviendo. Claro, los órganos de los sentidos, o sea, el sentido de la vista, el sentido del oído, están, cuando hablamos de estrés o cuando hablamos de patologías o disfunciones producidas por un estrés mantenido, a veces olvidamos
que tenemos estas dos ventanas, que es el sistema visual y el sistema auditivo, que nos conectan precisamente con el mundo exterior y que son muy importantes porque mandan una información valiosísima al cerebro y tenemos que tenerlo en cuenta. Para las personas que vivimos en ciudades grandes, supongo que los que tienen la suerte de vivir en pueblecitos más pequeños, pues es una suerte inmensa, de verdad, es una suerte inmensa para su salud, porque es que no se puede vivir, es tremendo, es tremendo. Tanto es así que hay estudios en que ya nos dicen que hablamos ya con un tono bastante más alto de lo que nuestros órganos fonatorios pueden utilizar. Esto quiere decir un desgaste. Esto quiere decir un desgaste. O sea que lo tenemos que tener en cuenta. En este sentido, a mí me preocupa que vivamos, ¿no?, este entorno, esta agresión de sonido. Pero me preocupan mucho los niños que viven esto. Los niños que viven el estrés que viven sus padres. Los niños que después van al colegio, van a la escuela, por la calle y están viviendo esta agresión de sonido que les está perjudicando, pero muy seriamente, el oído y también los ojos, porque también ese estrés que tenemos de la contaminación pues nos hace muchísimo daño. Pero a mí, pues quizá es una deformación pediátrica, pero siempre pienso en estos niños que están viviendo en este mundo donde es imposible que se puedan comunicar correctamente con tanto ruido. Hace 2 semanas yo estuve en un parvulario, en una escuela primaria, y bueno, yo pensé, ¿cómo pueden vivir esos niños con tanto ruido? Un ruido enorme, enorme. Claro, si hay un ruido enorme, los profesores tienen que aumentar la intensidad también. El niño también estará desgastando, ahora veremos que no todo se acaba con oír, sino que también debe escuchar, pues claro, el niño tendrá más dificultad para estar presente en sí mismo y para escuchar y para aprender. Me quedé pasmada, de verdad, de la agresión y de la cantidad de los decibelios que había en esta escuela, y me parece que no es la única. Bueno, pues esto me preocupa. Me preocupa porque además, si los padres están estresados, pues claro, ellos en casa también tienen un estrés importante a nivel de las riñas que se propinan el padre y la madre muchas veces, porque todo es bastante difícil y ellos también están estresados. Cuando en realidad los niños, yo los veo muchas veces, muchísimas veces con este gesto, muchísimas veces. No pueden más, no lo saben, pero no pueden más. Algunos, como no pueden cerrar los ojos, entonces organizan miopías para poder defenderse de este entorno. Ellos deberían poder desarrollarse en un ambiente sereno, tranquilo, con música, perdónenme, pero yo creo que la necesitan desde chiquitines ya, con música, no con panderetas, sino con música de verdad, con música, con una armonía que les llegara al alma, porque es la manera de poderles alimentar el alma. O sea, esto aprovecho por si hay aquí personas que tengan cierta influencia con la manera como nosotros podemos educar y cuidar a nuestros pequeños, no olviden la música. Ya las canciones estas populares y las canciones que cantan las mamás, esto es importante. El ritmo también, porque el ritmo está trabajando el vestíbulo y claro, es importante, ya es importante mecer y además, pues si les damos, bueno, pero no olviden la música en letra mayúscula, es decir, la melodía y la armonía, Es decir, que aquella música les despierte algo en sus almas chiquititas, no, almas grandes, en sus cuerpos chiquititos. Pero esto hay que hacerlo.
Y esto me preocupa porque yo trabajo con la dimensión humana de la escucha, que es una dimensión de alto nivel, por cierto, y que está íntimamente relacionada con el estrés y con la ansiedad. Yo pienso que hemos perdido tanto de escucha que inclusive cambiamos la palabra. Hemos confundido la palabra, porque una cosa es oír y la otra cosa es saber lo que yo he oído, que es distinto. Y los mecanismos también son distintos. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando hay un corresponsal en la televisión que tienen que conectar con el que está diciendo, con el, ¿cómo se llama esto? Como el que está en la televisión. Y dice, oye, ¿me escuchas? No, no te escucho. No. ¿No me oyes? ¿Me oyes? Sí, bueno, ahora, si me oyes, luego vamos a decidir si nos escuchamos. ¿Sí? Pero es tremendo, hemos cambiado la palabra. Bien, pues aquí tenemos el oído. Aquí en la izquierda tenemos el oído que recibe las ondas vibratorias y el nervio auditivo las transforma en estímulos eléctricos. Muy bien. Y luego tenemos aquí al lado, a la derecha, tenemos el oído al completo, el conducto auditivo externo, luego 3 huesecillos que seguro que los recuerdan de la escuela, el martillo, el yunque y el estribo, y luego ya el oído interno. Bien, pues estos 3 huesecillos resulta que la escucha tiene un sustrato mecánico. La escucha no es una cuestión de voluntad y de educación, que sí, también. Pero además hay un mecanismo, y esto es lo que a mí me preocupa del estrés sónico que nosotros recibimos en nuestra vida. Además, veremos la relación que tiene con el sistema parasimpático también. Entonces, estos 3 huesecillos, que el primero tiene forma de martillo y que está en contacto con el tímpano, luego está el yunque y luego está el estribo, que tiene forma de estribo y que es el que se conecta a través de una platina con el oído interno. Bien, estos 3 huesecillos tienen un músculo en cada extremo y el movimiento que tienen es un movimiento sinérgico y además como si abriéramos un grifo, porque evidentemente algo tiene que haber detrás del tímpano para que se pueda regular la vibración, porque si yo digo hola, la vibración va a ser una, y si digo hola, la vibración del tímpano de todas las personas que nos están escuchando será otra. Por lo tanto, tiene que haber algo que regule esta vibración timpánica. Y después, al final, el hueso, que es ¿cómo se llama? El estribo, este tiene una platina que encaja y cierra un agujero que se llama agujero redondo, agujero oval, y que es el que conecta con el oído interno donde hay líquidos. Evidentemente, estos líquidos, para que nosotros podamos analizar correctamente lo que hemos oído, estos líquidos tienen que estar a una presión constante, una y no otra. Por lo tanto, la función del estribo, con su músculo que le es propio, va a ser regular esta presión. Muy bien, este rollito que les he colocado es para entender que cuando decimos, oye, ¿me escuchas? Al otro, a lo mejor el otro tiene la voluntad de escucharte, pero no puede, porque este mecanismo no está en su lugar. Antes, según Bekesi, que le dieron el premio Nobel hace ya 200 años, luego se vio que no era exactamente, pero él describió que el sonido chocaba contra el tímpano, que era transmitido por esos 3 huesecillos y que caía en el oído interno para ser analizado. Luego se vio que estos 3 huesecillos están en 3 planos distintos del espacio, que entre el martillo y el yunque es una articulación, pero entre el yunque y el estribo hay ligamentos, por lo tanto la transmisión en tejidos blandos no sería correcta. No podría hacerse este análisis tan fino que se hace a través del oído interno. Muy bien, pues la emergencia externa
del parasimpático, es decir, del vago, del sistema vagal, está precisamente en el tímpano. Es decir, que estos niños, estos chiquitos que viven este estrés de sonido, están desregulando el sistema parasimpático. El doctor me dará la razón de que los lactantes a veces, ¿verdad?, cuando tienen 3 o 4 días y la mamá le da el pecho o le da el biberón y está la abuela, está la vecina, está todo, mira qué mono y qué tal, y el niño está comiendo, como el bebé no puede regular todavía, porque es un mecanismo que se va madurando, no puede regular la tensión timpánica, hace una reacción vagal y un vómito a chorro. Después puede volver a comer porque ha hecho un vómito totalmente mecánico. Yo espero que el doctor Shorthoff me dé la razón, porque esto a mí me parece muy bonito. Muy bien. Y Aquí no os es había solamente, metido. ¿Perdón? no es solamente con esos estímulos. Dale de tomar y subirlo al avión. Y Por van a... ejemplo. Exactamente. Gracias. Adelante. Sí, sí. Es verdad y es muy importante. Y todos los niños lloran en el avión. Bueno, sigo, ¿eh? Aquí he puesto una foto un poco más anatómica, pero bueno, se ve al revés. Este es el martillo, el yunque y el estribo. Muy bien. Vamos a volver a esto. Pero lo importante es que este mecanismo está ya a partir del 4º o 5º mes de embarazo. Es decir, el útero seguramente está a oscuras, no lo sabemos, pero lo que sí es verdad es que no está mudo, no está mudo. El niño recibe los sonidos a través del líquido amniótico. Por lo tanto, hay un proceso de filtración y lo que recibe es una franja que está prácticamente los agudos, una franja aguda, donde están los agudos, que después, conectando con la música, van a ser las frecuencias propias de los armónicos agudos, los que dan la calidad al sonido. Por tanto, debemos cultivar y debemos pensar en que esta escucha se inicia muy pronto. Y el niño recibe la voz de la madre a través de la columna vertebral, a través que la laringe está contra la columna vertebral en la posición de embarazada, que es una posición distinta, y esa voz se va a transmitir a través de la columna vertebral a la pelvis, que es donde físicamente es un receptáculo que es físicamente muy, muy resonador. Por lo tanto, el niño se nutre también, no de la semántica, evidentemente, de la voz de la madre, sino del ritmo y la cadencia de esta voz que luego va a reconocer. Luego va a reconocer. Entonces, aquí hay 2 cosas importantes. La primera es el estado de la madre, porque el cortisol y sus amigos, todas las hormonas del estrés, pasan la barrera placentaria. Hay 2 escuelas, unos que nos dicen que no y los otros que nos dicen que sí, pero aquí también le voy a pedir ayuda, doctor. Todos sabemos que una madre inquieta, ansiosa y tiene el niño, el feto, tiene muchas probabilidades de ser un niño inquieto e hiperactivo. Es decir, que esto lo tenemos que cuidar muy mucho. La mamá no puede tener... Se lo voy a mostrar en mi presentación, ya que tuve la suerte de tener la presentación suya y sí lo va a ver en la presentación. Nos vamos a dedicar incluso las personas que tengan ciertas preguntas que tengan relación con esto. Sí, vamos a hablar un poquito del abuso durante el embarazo, más que todo para mostrar la relación que tiene el chico escucha. Y hay, ni me acuerdo cómo se llama el que mostró las propiedades del agua, cómo el agua cristaliza. El japonés, no me acuerdo el nombre. Cómo el agua cristaliza distinto.
Y el líquido amniótico no es más que agua, anticuerpos, Claro, etcétera, etcétera. Por algo es claro. así, ¿no? Y Pero es un filtro para que el ruido de la vida de la vida vegetativa de la madre no moleste, porque el oído no está preparado. Es muy interesante todo el proceso madurativo de la escucha, no de la audición, porque bueno, el niño si oye, oye, y si no, pues tendrá la desgracia de ser sordo, pero la maduración de la escucha es extraordinariamente importante. Y el estrés después no podrá regular el sistema, la emergencia externa del nervio vago, no la podrá regular porque no tendrá una buena acomodación. Es muy interesante. O sea que yo quería poner un poco la intención en eso, ¿no? Que antes que el sistema nervioso central entienda, procese y almacene, que es su función, el sistema nervioso autónomo, no desprecio la amígdala, por supuesto que no, ya ha iniciado una respuesta y la información ha llegado a través de los canales sensoriales. Aquí podemos incluir la piel y todos los demás fenómenos que tenemos vibratorios o vibracionales que posee el ser humano para recibir esta información. Y esto está dentro del tema del estrés, de la ansiedad, porque en realidad la ansiedad es la rotura, es la solución de continuidad del diálogo entre el cerebro cognitivo y el emocional. Es que esto es la ansiedad, simplemente. Entonces, si vivo una situación ansiosa que no escucho, porque yo hago el paralelismo, no hay persona con ansiedad que escuche, ni persona que no escuche que no tenga ansiedad. Si yo vivo en esta situación, el análisis de mi mundo exterior será muy distinto y el interior también, ya lo hemos visto. O sea que hay una desafinación importante. ¿Qué me pasará? Que activo mi sistema adrenérgico, o el niño activa su sistema adrenérgico, o el adulto pierde evidentemente la regulación afectiva y bloquea la respuesta vagal. Y digo mielinizada, doctor, perdóneme, pero he puesto esta palabra, pero es que se me ha colado, porque como está el sistema no mielinizado, reptiliano y tal. Y entonces pongo una gran dificultad en la reparación visceral. Por lo tanto, me parece que hay que entender que el estrés, el cortisol, que es el protagonista, es un oxidante tremendo, es un inflamatorio tremendo, es un perturbador del orden y de la homeostasis, y que tampoco es suficiente solo reformular nuestra historia cuando tratemos e identificar los patrones que nos han llevado a esta desregulación, sino que es necesario entender lo que es la escucha y intentar restablecer la escucha perdida, que habríamos nacido con ella, y que lo único que tenemos que hacer es la maduración del sustrato mecánico al cual pertenece, y que esto nos lleva y nos puede llevar, porque es una dimensión de alto nivel humano, a la evolución. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la escucha. Muchas gracias, doctora, muchísimas gracias. Yo voy a tocar algunos puntos, lo voy a hacer rápido, Clau, o voy a, digamos así, lo voy a hacer más rápido de lo que pensaba. Voy a mostrarles primero qué fácil que tenemos a la mano algunas cosas. Gracias. Creo que alguien puso ahí quién es el que descubrió esto del agua, ¿sí? Y ese Emoto, Eso, Masaru exacto, Emoto. exacto, exacto. Y justamente traté de buscar esto porque le ponen al agua una sinfonía de Mozart, le ponen Imagine de John Lennon, le dicen que estorbás, que me das asco,
al agua, ¿eh? Y estos son los cristales del agua con el agradecimiento, si uno escucha heavy metal o si uno habla de la paz. Es fantástico. Esto es algo muy importante porque esto sí tiene que ver con la escucha, ¿eh? Claro, y además, fíjese, la simetría de la cristalización es Ajá. fantástico. Entonces, para todo el mundo, esto no es un chiste, esto, especialmente usted tiene una familia. Si usted tiene una familia, usted tiene que pensar un poco lo que acaba de decir la doctora, ¿eh? Porque esto es lo que escucha su hijo. La endolinfa no es más que agua con algunas propiedades muy peculiares, algún aceite para permitir que llegue el mensaje a esas pequeñas cilias que tienen unas células que solamente escuchan ciertas cosas. Y esto va para lo que voy a hablar. Yo en realidad me voy a dedicar a, como vieron, soy viejo, tengo 70 años. Miren todo lo que he hecho en mi vida. En este hospital me entrené yo, el Hospital Pena de Buenos Aires, 3 pisos, la doctora Sosa, la doctora Brescia, el doctor Aguilera, son los que me entrenaron a mí, un hospital al que amo muchísimo y cada vez que voy, y de golpe, después de los 27 a los 33 estudio medicina, de los 33 a los 39 estudio obstetricia y ginecología, y de golpe a los 40 me voy al mundo moderno de Estados Unidos. Acá tienen la Universidad de Illinois en Chicago, que es con la que hice mi segunda especialidad, y 13 o 14 años después de estar trabajando para esta universidad, después de la residencia me voy a este hospital, al famoso Northwestern Memorial, a la Universidad de Northwestern. Acá tienen el Children's Memorial, hoy uno de los hospitales de niños más importantes, el famoso Lurie. La familia Lurie no tenía nada que hacer con 800 millones de dólares, así que decidió, en memoria de Robert and Ann Lurie, donar un hospital. Y donó el nuevo hospital de niños de Chicago, que se había quedado chiquito. Se acordará Claudia del viejo hospital de niños en la Diagonal. Y de ahí me voy a dirigir la parte materno-infantil de este hospital al que quiero mucho, el Hospital del Condado. Acá lo tienen, el viejo hospital del Condado de Cook, lleno, totalmente rumbrado. Nosotros lo hicieron el Hotel Hyatt de Chicago. Una renovación interna. Pueden mirar el video, una cosa hermosa, y nosotros nos vamos a este hospital, el Cook County Hospital de Chicago, hoy llamado Stroger. Mi hijita médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee, mis 2 hijos son chicos normales, son ingenieros mecánicos. Y una de las cosas más importantes es esto, ¿no es cierto? Que escuchan mis nietos. Lo tienen a Henry, a Josie, a Lío, el nuevo nieto. Acá tienen nuestra nueva nieta del año pasado. Recibimos 2, esta es Serena y esta es Siena. Que escuchan. Y acá tienen lo que explicó la doctora. Esto no es una cosa en chiste. Recuerden lo que acaba de decir la doctora, esa cosa refleja la parte instintiva, la parte emocional. Si bien acá se olvidaron de estas partecitas muy importantes, recuerden, es muy importante que ustedes sientan que sus hijos escuchan y sí hacen una interpretación, oyen y escuchan. Y lo que escuchan en la panza materna, especialmente, como dijo la doctora, desde los 18 semanas, donde la transmisión es prácticamente perfecta, es muy importante para el futuro de esto que se desarrolla hasta los 2 años. Entonces yo muchas veces
había una diapositiva de la doctora con respecto a la piel y se me ocurrió poner dudas que no me dejan dormir. Si una gallina se emociona, ¿se le pone la piel de persona? Y esto es el sistema también. Nosotros no tenemos control de esto. Imagínense que uno a veces escucha y cuando oye, da la interpretación, pero recuerden que igual puede quedar en nuestro inconsciente. Así que me voy a dedicar básicamente a los porqués. ¿Por qué la doctora habla de que sí tiene influencia esto? Y a ver si todavía alguien dice, bueno, pero la doctora no mostró ningún estudio. Bueno, este es un estudio bien interesante. Este es un estudio indexado, sacado del PubMed, del Journal de Farmacología Experimental. Y dice, aunque históricamente se ha considerado que el estrés oxidativo está implicado principalmente en trastornos neurovegetativos, como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington, el Parkinson, su implicación en trastornos neuropsiquiátricos, incluidos la ansiedad y la depresión, hoy está probado. Esto es la Sociedad Estadounidense de Farmacología y Terapéutica Experimental. No somos nosotros. Dice, efectos inducidos por el ruido ambiental sobre las hormonas del estrés, el estrés oxidativo y la disfunción vascular. Factores claves en la relación entre los trastornos cerebrovasculares y psicológicos. Pero ¿cómo será entonces que cuando yo hablo a mi esposa le puede influir si está embarazada? Y si le grito, y si le pongo música, porque realmente no es lo mismo, voy a volver a poner, no es lo mismo decirle a mi esposa, me estorbas, me das asco, porque el líquido amniótico va a quedar así, que ponerle la música de Mozart o darle las gracias a tu esposa. Ojo que esto sí está probado, ¿eh? Esto no es un chiste y no creo que pueda poner toda mi presentación. Déjenme ver dónde estoy. Pero sí, esto es muy importante y hay muchísimo probado acerca de los niveles de la hormona del estrés, lo que desencadena vías inflamatorias y de estrés oxidativo mediante no importa qué, el desacoplamiento del óxido nítrico que induce la disfunción endotelial, la parte de adentro de todos tus vasos sanguíneos y neuronal. ¿Y por qué me pongo a hablar un poco de esto? Porque no existen las enfermedades. A ver si puedo encontrarlo. Existen los enfermos. Los enfermos son parte de esa historia nuestra. Y ustedes me van a decir, bueno, doctor, la tuberculosis, tenés que tener el micobacterio, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hay un tuberculoso en un ambiente de 25 personas y solo se infecta una? O dos. ¿Será la inmunidad de esa persona? ¿Será la inmunidad que tiene por la historia que tiene? Porque cuando nosotros estamos en el consultorio, yo todavía nunca, no sé si la doctora aprendió a atender en 10 minutos, ¿no es cierto? Cuando te ponen, yo terminaba, te puedo decir, Claudia, 7:30, a cualquier hora terminaba porque me ponían 4 pacientes por hora y yo les avisaba que nunca había aprendido, que todavía no había aprendido, que siempre... Y resulta que incluso Claudia te puede decir, me mandan a veces un estudio, una orina. Yo digo, ¿qué será este papel? Porque si no viene con un enfermo, con una historia, con la historia de cada uno que tenemos nosotros,
que la podemos haber madurado, lo acepto. Se acordará Claudia cuando hicimos este webinar, donde empezamos a hablar de que hay enfermedades y hay enfermedades. Este señor tiene alergia al níquel y esta señora tiene alergia al detergente. Y empezamos a buscar y esta señora tiene alergia a Poison Ivy, a una planta. Y pensamos que eso era así, vos tenés alergia y se terminó. Las dermatitis de contacto, ahí tienen una dermatitis atópica, y nos pusimos a investigar y resulta que no es así, que si la dermatitis atópica proviene y puede, enfermedades dermatológicas pueden tener que ver con la historia cuando estuviste embarazada. Todo eso, doctor. Entonces no puedo hacer nada. Sí puede hacer. Darle amor, hablarle con amor a su esposa. El papá que toma y grita sí afecta al bebé, sí. Por más que le diga que lo quiere mucho. Acá tienen dermatitis atópica relacionada con el estrés oxidativo. Y ahí lo tienen. La depresión y la ansiedad materna prenatal promueven el riesgo de dermatitis atópica, de enfermedad, me imagino que debe ser en la decadencia, en la descendencia. La angustia materna aumenta la probabilidad. El mecanismo podría involucrar estrés crónico, niveles anormales de esteroides y especies reactivas de oxígeno. Porque voy a hablar, sí, de algo con el que se puede ayudar a estos chicos, se puede ayudar a esta mamá. La oxidación de proteínas y el mecanismo de defensa antioxidante en niños con dermatitis atópica. Ahí lo tienen de nuevo. Después hicimos uno, se acordará Claudia, de abuso y estrés oxidativo, con este hombre, bien recomendado por todos nosotros, el doctor Jairo. Trauma sexual infantil no detectado y sus efectos. 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres experimentan un trauma sexual antes de los 18 años. Dice, un gran estudio encontró que el 22% de las mujeres adultas fueron víctimas de un trauma en el pasado, pero solo 3% de los pacientes alguna vez revelaron ese hecho a su médico de atención primaria. Pero claro, si le damos 10 minutos y el médico se la aguanta y sigue haciendo las cosas en 10 minutos, porque ganamos muy bien en Estados Unidos, les aclaro. No es que te pagan para recetar y se sigue esto. Y por eso nosotros sí tenemos que empezar a cambiar esto. Les voy a contar una historia y sé que Claudia ya está mirando el reloj y me da miedo. Les voy a contar una historia. Yo me invitó a trabajar en el hospital del condado un amigo mío y todavía chairman del departamento. Y claro, las enfermeras se quejaban de mí enormemente porque yo era lento. Y cuando iba con los residentes de medicina de familia, era peor porque me daban 4 residentes y a cada residente le daban 4 pacientes por hora. Entonces a veces estaba hasta la 1:30 yo, y digamos así, las enfermeras se quejaban y me llamaban y me decían, mira, Eduardo, vos no podés, el standard of care es 10 minutos por paciente y 5 minutos para escribir la nota. Me acuerdo que una vez le dije a mi amigo Laufman, le dije, mira Laufman, ¿querés que te diga la verdad? ¿Qué estándar of care es este? Donde gastamos el 19% del presupuesto. Tenemos una medicina de 5ª categoría, en ciertas cosas peor que Cuba, que gasta el 3 o el 4% de un presupuesto mucho menor. Y no podemos ni hablar con el paciente. Le digo, la medicina de familia se está arruinando porque yo no tengo tiempo ni de hablar con el paciente. El paciente no sabe ni por qué tiene una enfermedad de la piel. Y lo que explicó de la doctora,
cada vez, ahora sí, Claudita, ¿no es cierto? La doctora te explicó cómo se hace una úlcera, ¿no es cierto? Te explicó clarito, te dijo, así es como el estómago se come. Bueno, exactamente eso es cuando vemos a alguna persona en nuestro trabajo y yo le pregunto, y dígame, ¿usted es de esas que no tolera que esto esté desordenado? Ay, usted no sabe, mi hijo deja todo tirado. ¿Qué edad tiene su hijo? 3 años. Y uno dice, a ver, ¿quién tendrá que entender al hijo? ¿O tendrá que el hijo de 3 años entender a la mamá? Nosotros somos depositarios de algo único. Y durante toda nuestra vida estudiamos. ¿Se acuerdan cuando fuimos, estudiamos las letras, los números? En cada año me daban un libro nuevo de matemáticas. En cada año me daban un libro nuevo de historia después Y cuando terminé como maestro, tenía 17 años, una de las cosas que me dijeron, mire, lo más importante de la vida es cómo criamos a nuestros hijos. Y le digo, pucha, hace 17 años que me vienen dando matemáticas y no me dieron ni un libro de qué es lo que le pasa a los hijos. ¿No será que tenemos que tomar nosotros esa educación para que él escuche? Eso que el bebé no solo oye, también escucha. Y entonces ahora sí, ahí lo tienen. La exposición acumulada del cerebro en desarrollo de una persona al estrés severo, combinada con años de comportamientos de adaptación inadaptados a traumas pasados, pone a los pacientes en alto riesgo de deterioro de la salud. Y aclara, puede manifestarse en una variedad de resultados de salud física, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, todas esas enfermedades que están en nuestros manuales como enfermedades idiopáticas. O sea, no sabemos. Yo tengo artritis reumatoidea, pero doctor, ¿por qué? No sabemos. Pero le vamos a dar unos biológicos. La ampolla cuesta $1.200, pero con esto se va a mejorar. Mire que no puede embarazarse, no puede estar cerca de personas que tienen tuberculosis, si tuvo no, o sea, los medicamentos, la medicina se ha formado para que yo no le pregunte a nadie de los que está acá por qué se enferma. Se ha hecho para vender medicamentos. Acá lo tienen. Sí me dediqué un poquito a buscar desde síndrome de Down, acá tienen esto para que nadie diga que soy yo, los niños con síndrome de Down tienen 10 a 20 veces más probabilidades de desarrollar leucemia que los niños sin síndrome de Down. El estrés que sufren estos niños es enorme. El estrés desde operarlos del corazón hasta la palabra pobrecitos. Les digo nada más, porque sí, ya voy a pasar. Acá tienen a mi nieto, Henry, el que vieron de 5 años. Bueno, ahí lo tienen de 1 mes, compartiendo la cama con Hobie, el perro de la casa. ¿Se imaginan cuando algún médico ve esto? Pero ¿cómo lo vas a mezclar? Y las bacterias que tiene. Bueno, hay estudios que dicen clarito que este chico que está acá tiene menos posibilidades de enfermarse que cualquier otro chico. El amamantamiento, la vacunación y la exposición temprana a infecciones comunes mejora la posibilidad de no tener cáncer. No solo no tener infecciones, no tener cáncer. ¿Será porque la leche de pecho de madre tiene cisteína bioactiva? Entonces, una cosa importante, ya termino, Claudita, una cosa importante es cómo mejorar la salud y prevenir enfermedades. Y todas estas enfermedades las vimos, fíjense ustedes, enfermedades más frecuentes en latinos mayores, obesidad acá, en una cirrosis. Entonces, el estrés oxidativo es quizás
la parte que nosotros ya en forma adulta podemos mejorar. Y ustedes me van a decir, bueno, tomamos cisteína bioactiva, el donador de cisteína. No, no solo eso. La meditación está probada que tiene un efecto beneficioso al estrés oxidativo. ¿Por qué no todas las mamás embarazadas meditan? Hay países muy adelantados que para ahorrarse gastos posteriores que son pagados por el Estado, permiten que la mamá amamante durante 4, 5, 6 meses. Le permite a la mamá tener libertad. Entonces el amamantamiento, la meditación, el yoga, las actividades del espíritu, lo que dijo la doctora de disfrutar un concierto o disfrutar incluso un regalo verbal, que algo que te llena el alma. Me mandaron para el cumpleaños un pequeño preludio de Bach tocado en el violonchelo. Se te pone la piel de gallina que alguien pueda tocar una pequeña pieza para vos. No necesita mandarme nada, no necesita, no. Vos decís, en cuanto vaya a su país lo voy a conocer. Entonces sí es muy importante porque hay muchísimo acerca de mejorar las enfermedades, mejorando el glutatión de tu cuerpo. Y eso se puede, el ejercicio. Alguien se puede imaginar por qué el ejercicio puede mejorar las articulaciones, pero ¿por qué mejora la depresión? ¿No será que habrá una mejora del estrés oxidativo? Entonces sí les digo a todos, ahí lo tienen, las famosas cistinas, que está compuesta por 2 cisteínas. Esto es lo que tiene en forma enorme la leche de pecho de madre. Y esto es lo que hace que mejore esta célula. Porque una cosa importante acá es que las células se oxidan y desoxidarlas por medio de la cistina es fundamental. Cada persona fue invitada acá y yo no tengo ningún problema en decirles, esto es lo que puede hacer un donador de cisteína. Un hombre postrado con esta dermatitis espantosa atópica, y ahí lo tiene. No les quiero decir por qué tiene esta dermatitis, porque sí hablamos con este hombre y realmente en muchas cosas que tienen que ver con la cosa primaria, pero salgan de ser ovejas negras, de ovejas blancas. O sea, no tengan miedo en decir, doctor, yo lo voy a consultar. No que vos lo consultes solo con el doctor. No, doctor, yo tengo que ver qué es lo que cuesta, no solo qué es lo que cuesta, qué es lo que pasa, cómo puedo mejorar sin tomar medicamentos. Y no les pido a ustedes que desvaloricen a los médicos, porque yo soy médico, pero se van a asombrar de la gente que no quiere recibir medicamentos. No sé si hay algún tanatólogo en la audiencia, pero les sorprendería saber que mucha gente prefiere vivir menos, pero vivir mejor. No que le pongan caños por todos lados para ver si lo sacan en silla de ruedas, postrado. No, 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 por ahí prefiere vivir en su rancho de Michoacán. Por ahí prefiere vivir en un lugar tranquilo y morirse un año antes. Entonces sí, desde el nacimiento a la muerte, todo lo que tenemos, voy a volver a decir, el nacimiento, el chico que está en la panza materna, tiene influencia del ambiente y la influencia es enorme, es enorme. Realmente les digo, esto no es una cosa que yo tengo, lo pueden ir a buscar al PubMed, pueden ir a buscarlo, esto es enorme. El grito, la forma en que nosotros le ponemos la música en la televisión, en todos lados,
no les digo que tu hijo no sepa que existe la televisión, pero tengan mucho cuidado. Hace muchos años, cuando estudiaba ginecología y obstetricia, empezamos a ver la evolución de la menstruación. Cuando no había televisión, la gente menstruaba a los 16 años, primera menstruación. Comenzó la televisión, empezaron a menstruar a los 14 años. Hoy la edad inicial de la menstruación, que se considera normal en el African American, es 9 años. Y se cree que es una cosa directa. No sé si alguien vio el Super Bowl, pero ustedes vieron qué sexual fue el show intermedio. Tengan mucho cuidado, no se dejen guiar por esta cultura. No digo que no escuche, que el chico no escuche música, que no tiene que estar escuchando constantemente conciertos, pero tengan cuidado, mucho cuidado, porque sí las cosas son muy importantes. Lo que nos pasa todos los días como papás, lo que nos decimos todos los días, lo que no nos decimos todos los días. Te quiero, muchas gracias, te mando un beso entre amigos, entre lo que sea. Los chicos sí sensan los lugares donde vos te abrazás con el otro. En la panza materna, ¿eh? Entonces sí, ahora básicamente vos sos experta, obviamente yo no sabía esto del oído, pero sí me voy a poner a buscar el famoso arquipalio, palio y neopalio, ¿no es cierto? O sea, qué es lo que adquirimos y qué es lo que tenemos de nuestros reptiles. Recuerden que nosotros tenemos cosas de todos. No se olviden cuando mostré el desarrollo del corazón de 2 cavidades, reptiles, de 3 cavidades, aves, y de 4 cavidades, mamíferos. ¿Sí? La ontogenia recapitula la filogenia, ¿no es cierto? Les digo nada más porque sí, a veces me da un poquito de miedo cuando estoy con un grupo de preguntas. Ya Claudita está muy nerviosa. Con un grupo de preguntas y la mamá me dice, mi hijo tiene tal cosa. O que el hijo, por ejemplo, no sé si la doctora puede hablar, si tu hijo va a tener una C o un 6 en matemática, y eso es la cabeza que tiene la cabeza para eso, déjalo tranquilo. Por ahí es músico, por ahí va a ser Beethoven o va a ser Miguel Ángel, ¿sí? Déjenlos tranquilos a estos chicos. El que tiene para hacer A, me parece bien que uno lo presione, etc. Pero no te olvides, si te pide un libro de matemáticas y una guitarra, tené cuidado de no olvidarte de la guitarra. No sé si vos que estudiaste música podés contestar algunas cosas que uno, sí, viste que a uno, cuando vos te gusta la pintura y vas al secundario, sos un idiota, ¿sí? Ay, no seas estúpido, si estamos saliendo es para salir y a vos te sentís que tenés que dejar de pintar, ¿no es cierto? Porque es de idiota, los vivos de la clase no pintan, los vivos de la clase juegan al rugby, al fútbol americano. ¿Y qué es lo que pasa con el chico? Si en la casa escucha lo mismo, está sonado, porque esos son los referentes. Claro. No sé Hay que educarles en el mundo espiritual y en el mundo metafísico, porque si no, no vamos a evolucionar. Y tenemos que evolucionar. Y ahora es muy importante. Y esto hay que insistir en esto. Y el arte es un vehículo fantástico. El arte en cualquiera de sus formas es un vehículo que va directamente a la esencia. Por lo tanto, no hay otro camino, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
hablan, yo a esto sí te voy a pedir ayuda. Dice, gracias doctora Alicia, ha sido aleccionador, obvio. Antes de consumir glutatión, lo único que me calmaba eran los sonidos bioneurales. Eso es muy cierto. Yo sufría de ahogos e incluso me olvidaba de respirar por el estrés. La rosácea se me disparaba y se me adormecía un párpado. La musicoterapia me salvaba la vida. Bueno, ¿para qué esperar a estar enfermo? Claro. ¿No es cierto? ¿Para qué enseñarle a tu... No me van a creer lo que les voy a contar. Vieron a mi nieta, ¿no es cierto? Si quieren se las muestro de nuevo, pero mi nieta Josie le pide música al, ¿cómo se llama el aparatejo que te prende las luces, Clau? Esta Sira o Siri, No, el que prende... Alexa. Alexa. Mi nieta le dice, Alexa, ¿ponés música en inglés? Es una cosa increíble. Y tiene 3 años, ¿no? Le digo, Cecilia. Y me dice, no, ¿qué pasa? Le gusta estar con música. Y es, digamos así, vos la ves que no es que está haciendo nada, se está poniendo, le gusta ponerse collares y cosas. Pero creo yo que ahí es muy importante. Sí. Nosotros tenemos inclusive, es gratis la meditación. Ponés la música que querés, gratis. Entonces sí es muy importante. Clau. Uy, ¿en qué idioma, Cristina Padrón? Gracias. Estar simplemente embarazada porque estoy muy preocupada porque todo salga bien. Me invitan porque me están recomendando el donador de cisteína. Aún así, con todas las recomendaciones o lo que les acabo de mencionar, que hago ejercicio, como bien, medito, es necesario tomar el donador de cisteína. Gracias por la recomendación. Bueno, le puedo decir yo, no es necesario, pero sí puede llegar a ser útil, ¿no es cierto? Recuerde que usted, los pescados están contaminados. Ayer me preguntaron, acá estoy en Dallas, en una convención, y me preguntaron por qué hablo de los peces y del atún en el embarazo, porque cuanto más grande el pez, más contaminado está. Cuanto más cerca tenés estos cosos, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a usar esto, que se va a poner en el oído, y es el electrónico, sáqueselo, no se lo deje porque sí produce daño. Y no solo produce daño, recuerde que el oído interno tiene unas células muy peculiares, pero muy peculiares. Tanto la parte de balance, que tiene unas piedritas, como la parte de audición, están conectadas por múltiples centros. Cualquiera de ustedes se van a dar cuenta que la planta de los pies está conectada con el oído y con el ojo. Si no, no sabríamos dónde estamos en el espacio, ¿no es cierto? Uno cierra los ojos y cuando es diabético se cae, porque no tiene propiocepción la planta del pie. Entonces sí es muy importante que usted sepa que no tendrá que tomar como la señora, ¿te acordás, Clau? Hace 2, 3 semanas hubo una señora que tuvo un bebé de 30 semanas porque tenía una preeclampsia severa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que prevenirla, porque la preeclampsia lo más posible es que tenga que ver con la placenta oxidada, alguna célula. Lo mismo que la colestasis del embarazo, etc. Esa señora nosotros recomendamos no solo meditación, ejercicio, que no vivir en esos lugares donde estás abajo de los cables de alta tensión, etcétera, etcétera, porque eso no va a ser castigado. No sé si alguna vez alguien leyó un estudio francés maravilloso. Compararon, como tienen todo en la misma computadora, compararon las personas que comen mucha lata. Esto quiere decir atún en lata, sardina en lata, etcétera, con personas que no abren ninguna lata. Personas que solamente, no que cultivan, no,
que comen tomate, lechuga, compran el pescado en la pescadería que pescaron ayer, los que consumen latas, 5 veces más cáncer, no una vez más, no, 5 veces más cáncer. Y por supuesto hay toda una pelea de qué es lo que tiene que hacer los servicios médicos de Francia. Porque ¿qué hay que hacer? Hay que prohibir todos los conservadores. Hay que prohibir, ¿qué es lo que hay que prohibir para que el sistema médico francés no tenga que pagar por esos cánceres? Porque no es por la gente solamente. El sistema médico francés tiene que protegerse de no tener que pagar por esos cánceres. Ahora nosotros sí nos tenemos que proteger. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comer conservadores o vas a comer tomates orgánicos? No cabe ninguna duda que es mejor el tomate orgánico. Entonces, mucho cuidado. Yo a veces me río de las personas, algunas personas estaban acá hablando del shake acá y yo le digo, a mí me gusta el churrasco con ensalada. Pero me pone tan feliz cuando como un churrasco con ensalada que me imagino yo que se me va el estrés oxidativo. Con eso me crié. Entonces, muchas veces, ahí está Sabrina, ¿no? Es Sabrina Hola Sabrina, ¿cómo te va? Te felicito por tus nuevos rangos. Pero sí tengan cuidado, no sé qué es lo Ahí que hay un puede ser. comentario de Alicia Lucar, doctor, dice, le doy la razón, doctor, nadie tiene en casa dermatitis atópica, solo mi hijo que nació con ella debido a que tuve un embarazo estresante con amenaza de pérdida. Solo fue él en toda mi línea familiar con ese problema. Ahí tienen una cosa importante porque sí hoy hay algo para ese chico. Sí, el donador de cisteína. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? Me imagino que MOL quiere decir mucho, ¿no? Pero ¿alguien ve que dice, soy yo el que no entiendo, Sabrina? Abrí el chat. Le dan como para que pueda abrir Sabrina. Sí, ahorita le doy el micrófono. Debe ser esto debe ser catalán. Me imagino yo porque dice... Vale, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, tardes. ¿Cómo te va, Sabrina? ¿Qué tal, Eduardo? Hola a todos. Es el idioma catalán, Eduardo. Está en Cataluña, por eso no lo Es el mío, es mi el viejo mío. amigo el Juan idioma de Manuel Coni. Serrat. Por eso suena tan lindo las canciones de Serrat en catalán, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, Claro. suena tan simpático, ¿no? Tan lindo. Dice, gracias, hemos aprendido mucho. Ah, muy bien. Hem après molt. Ah, muy bien. Y lo escriben Cristina Padroy y Cristi. Sí, Para les vosotros. agradezco mucho. Doctora, yo le digo la verdad, ya conocí un montón de medicinas alternativas cuando fui a Colombia. Vio que uno desvaloriza a los colombianos, ¿no es cierto? Yo en general iba a Colombia y yo era el astro y iba a conocer, y resulta que los colombianos me desasnaron de lo que era la ozonoterapia. Hubo un homeópata. ¿Te acordás, Claudia, cuando le pedimos a Jairo que nos venga a enseñar homeópata verdad? Mira, necesito saber si hay algún estudio homeopático y todavía debe estar en Ciencia y Salud. Se trajo como 60 estudios acerca de distintas enfermedades y ahí me dieron un premio a mí, le dieron un premio a un ozonoterapista, pero yo de musicoterapia sé bastante poco, la verdad es que sé bastante poco. Me gusta la música, pero digamos así, sé bastante poco de musicoterapia. ¿Podés contarles algo si sirve para un niño, si hay que obligarlo? ¿Cómo hacen musicoterapia? Es que hay que distinguir dos formas. La musicoterapia simplemente para tratar el estado anímico, y después lo que trata lo que nos enseñó el doctor Alfred Tomatís, que es la rehabilitación funcional del oído medio, que esto conecta
el cerebro cognitivo con el emocional, es un ansiolítico potentísimo y abre la escucha. Son dos, se utiliza también música, pero la técnica es distinta. O sea, nosotros lo que hacemos, bueno, yo soy alumna del doctor Tomatix, y lo que hacemos es una rehabilitación funcional del oído medio como sustrato mecánico de la escucha y como acomodador. Es igual que el enfoque en el ojo, ¿no? Igual. Y esto produce un trabajo, hay un trabajo de autoconciencia muy interesante, muy, muy bonito. Y bueno, y también utilizamos música, o sea, en general, genéricamente, es una musicoterapia, pero es distinta la manera como nosotros actuamos con la música. Y para todo el mundo, discúlpame, para todo el mundo, porque yo también soy un analfabeto, lo tengo que buscar, ahí lo tienen, ¿sí? Ahí está el doctor Tomatix, sí. Sí, para el que quiera por lo menos saber, este no es médico y es otorrinolaringólogo. Y cirujano, y neurocirujano también fue, sí. Entonces, fue un hombre, bueno, murió hace unos años y yo, pues fue mi maestro, estuve incluso pues viviendo con ellos y vamos, bebí de la mismísima fuente, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante en mi vida, claro. Un hombre muy sabio, un hombre muy sabio. no es una mala idea, Clau, no sé si hay más preguntas, pero... Bueno, solamente sí. hay un comentario de Francesca Sabrina, dice, cuando tuve COVID y me desahuciaron algunos médicos, me recuperé con, obviamente, el honor de cisteína y con Ho'oponopono y música clásica. Bueno. Ho'oponopono, ¿sabés quién trajo eso? ¿Te acordás de, cómo se llama el psicoterapeuta que invitamos un par de veces? Ay, se me fue ahorita su nombre, doctor, pero sí sé de quién habla. Invitamos una vez un psicoterapeuta que Sí. vino es de México, ay, no me puedo acordar, ya me va a caer, pero vieron, después de 70 años de uso, el cerebro se empieza a atrasar, ¿sí? Se ocupa de cosas que, y él nos enseñó mucho, nos vamos a reunir de nuevo todos los líderes en el mismo lugar, Cantalagua se llama, está cerca de la Ciudad de México, un lugar muy bonito, y nos vino a dar tareas de cómo trabajar en team, y un poco despertó, ay, ¿cómo se llama? Arturo Gerard. Arturo Gerard, ahí está. Y él habló ahí y todo el mundo un poco lo cargó acerca de que hay el Ho'oponopono y pero realmente un hombre que sabe mucho, mucho de psicoanálisis y mucho, mucho del comportamiento, nos hizo despertar por medio de juegos cosas muy interesantes, primarias, ¿no es cierto? ¿Quién puede trabajar? ¿A quién le gusta trabajar? ¿A quién no puede tolerar al joven que es impulsivo? Estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Pero para no irme, sí, acá está, pero él un poco nos contó un poco de por qué la palabra te amo, gracias, perdón y lo siento, y ahí contó un poco lo del agua, contó un poco, no me acuerdo qué psicoanalista estudió las reacciones hormonales y las reacciones simpáticas y parasimpáticas, ¿no es cierto? La gran mayoría de las personas tienen como una reacción, ¿viste? Midió este hombre que descubrió esto, midió niveles en sangre de adrenalina, mostraron un montón de cosas muy interesantes para dejar esta cosa alopática extrema, donde si te duele la cabeza te doy un analgésico, si te duele el estómago, en vez de preguntarte por qué tenés una úlcera, te doy omeprazol, ¿sí?
realmente les digo, mucho de lo que estamos haciendo tiene que ver con eso. La última pregunta, doctor, o para la doctora Cori. En cuanto al método Tomasi, ¿cuáles beneficios tendría para los adultos? El método Tomatis es un ansiolítico impresionante y básicamente el adulto que quiere hacer un trabajo personal pues, y tiene ansiedad, primero tenemos que eliminar esta ansiedad y es muy efectivo y muy rápido. ¿Y la guía un médico, Cori? Doctora, Sí. perdóneme, yo No, ya, como estamos, yo soy Cori. ¿Lo guía un médico y haces ejercicios en tu casa? No, es con un aparato que describió el doctor Tomatís que se llama oído electrónico. Y entonces ponemos en paralelo el oído del paciente con el oído electrónico y se establece un fenómeno de remanencia que se educa el oído a la escucha. Sí, es muy, muy interesante. La aplicación en adultos es muy, muy bonita. ¿Solamente para ansiedad? No, para los cantantes, por ejemplo, el oído musical se puede educar, para los músicos, para los que bailan. O sea, claro, nosotros podemos hacer un trabajo vestibular muy, muy intenso. Ok. Sería lindo, Claudita, si podemos hacer algún tipo de, aunque sea media hora de seminario, donde, ¿sí? Yo creo que es bien importante, ojalá los que están acá inviten a otros cuando invitamos a la doctora. Esto no es, esto no es un chiste, yo realmente les digo, yo sé de medicina de familia, sé de antioxidantes, sé de cisteína, pero sí, especialmente cuando fui a Colombia, me enseñaron mucho. Hay más un ozonoterapista que está trabajando ahora en España, Mauricio, donde realmente hasta nos mostraron cosas muy, muy útiles de la rehabilitación sin medicina. Entonces, sí les digo, no dejen de invitar gente para cambiar un poco esta necesidad imperiosa de tomar medicamentos para sacarme las dolencias, ¿no es cierto? Porque fíjense ustedes, yo hace 35 años que hago medicina y nunca había escuchado hablar hasta el que vi el currículum de la doctora. Y por supuesto lo salté hasta ahora, ¿no es cierto? Porque dije, bueno, seguro que fue a estudiar a un lugar, pero ni se me ocurrió buscarlo. Entonces, por ahí las personas que tienen ansiedad, yo tuve una tía que murió de depresión, ¿sí? Murió una hija de ella y 15 años después, a pesar de todos los medicamentos, doctora, todos los que usted se puede imaginar, porque mi tío era un hombre muy próspero, la llevó a cuanta clínica alopática hay en este planeta, incluyendo las clínicas suizas, y terminó muriéndose de depresión. O sea, no había un motivo por el cual no quería comer, por el cual, estoy hablando de 15 años después que murió su hija, ¿no? Tenía 2 hijas, mis primas. Entonces sí es muy importante conocer estas cosas alternativas, porque por ahí yo le hubiese dicho a mi tía, ¿por qué no te vas a España si te podés quedar 6 meses en España? O sea, no tenía ningún problema económico para nada, ¿no? Gente muy, muy aventajada desde el punto de vista económico, y yo creo que sí hay mucha gente que puede mejorar su situación justamente con esto, ¿no? Incluso considero a la psicoterapia, considero mucho a la ozonoterapia, me ha ayudado mucho Mauricio en estos cánceres que le dicen no vaya a ningún lado, pero doctor me acaba de decir que tengo 4 meses de vida, ¿cómo no voy a ir a ningún lado? Sí, si vos tenés una persona y por ahí, y sí, Mauricio Carreño tengo que aceptar que nos ha ayudado muchísimo con su ozonoterapia.
si llego a hacer esto en Estados Unidos me matan, te imaginas, ¿no? En serio te digo que vos sabés que yo no lo tengo ahora, pero lo voy a buscar cuando vaya a Chicago. Hay un médico que era de Mayo Clinic, la original, en Rochester, y el hombre está practicando afuera de Mayo Clinic porque no le sacaron los privilegios por hacer ozonoterapia. En serio te digo, ¿no? Un tipo con muchísimo currículum, un internista, que dijo, bueno, esto es bueno para mis pacientes, lo voy a hacer, y casi se... Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Che, bueno, Doc, nos vamos, pero hablan sí. de temas específicos que les encantaría tocar en respecto a esto del estrés, y habla sobre los niveles tan altos o lo que se han incrementado en suicidios en jóvenes. También acerca del estrés que causa en niños y el falta de conocimiento de cómo lidiar con niños en las escuelas con el estrés. Y bueno, hay un montón que yo creo que aquí estaríamos 4 horas de lo que están solicitando, del estrés en las embarazadas, el estrés en los chicos, el estrés de lo que ha aumentado. Sobre todo ha habido una pregunta muy recurrente, el estrés y los suicidios, ¿por qué han aumentado en estos tiempos? Y bueno, sería un muy buen tema en el futuro invitar a la doctora Cori, porque bueno, no es un tema que sea de 1 o 2. Creo que ha aumentado después del COVID. Sí, creo yo que incluso si nos puede contar un poquito de su propia experiencia o qué es lo que haría con pacientes. Por ejemplo, alguien pregunta del insomnio y yo digo, ¿este método será bueno para el insomnio? Y no tengo la más remota idea. Les puedo garantizar que incluso me voy a poner a leer algo, pero la doctora, quizás hay tanto insomnio y tanta necesidad, yo tomo esto y se me va el insomnio. Y se lo toma 3 días y al 4.º día, de nuevo el insomnio. Bueno, me imagino que yo, por ejemplo, preguntaría, ¿y por qué creemos que tenés insomnio? ¿Qué es lo que pasa detrás del no poder dormir? Y encontré desde personas que, bueno, mi mamá no duerme, doctor. Y resulta que te traes a la mamá y me dice, doctor, yo me voy a dormir a la 1 de la mañana. Me llevan a mi dormitorio a las 10 de la noche, pero hasta la 1 yo no me duermo, me levanto a las 8:30. Felicidades, no tiene insomnio, señora. Usted se duerme a la 1 de la mañana, pero duerme 7 horas y media. Tengan cuidado muchas veces porque las personas como yo, que tengo 70, tenemos costumbres que no son las mismas y vivimos felices con esas costumbres. Entonces hay que tener cuidado porque una persona que duerme 7 horas y media, a mi edad, es normal. Yo duermo media hora, 40 minutos de siesta, si no me quedo dormido, así que me tienen que dejar ir a dormir la siesta. Entonces es muy importante para todos nosotros. Ahora, el señor que no se duerme y que ha tomado, Claudia lo ve todos los días, clonazepam, temazepam, Librium, Valium, lo que a vos se te ocurra en este planeta, ¿no será mejor indicarle cómo hacer algún tipo de cosa, ¿cómo era? Tomatis, un método por el cual la señora no necesite tomar clonazepam, una droga de abuso? Nos vamos, Clau, porque yo sé que ya me vas a penalizar. No, sí, nos tenemos que ir, Doc, para que no nos vayan a cortar la transmisión. Muchísimas gracias, doctora Cori. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué se despide? ¿Con qué mensaje se despide para los que la están escuchando? Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor que no hay enfermedades, hay enfermos, y que los enfermos tienen que tener una gran esperanza si encuentran un buen profesional o un profesional que les hable desde el corazón y que les entienda y que tenga además los argumentos que puedan convencerle y les haga conocer cuál es su fisiología y cómo funcionan las cosas. La pedagogía, la pedagogía, la pedagogía. Muchísimas, doctor Scholko. Es un amor esta doctora, ¿eh? Sí. Es realmente, sería lindo que escriba un libro la doctora. Debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo. De ahí
la importancia de la meditación. Para llegar a tener un bienestar general, no solo debemos hacer una cosa, es un todo. Por ejemplo, tomar el donador de cisteína, meditar, ser positivo, ser feliz. Yo les diría tender a ser feliz, el ejercicio. No sé por qué acá no puso los alfajores, los croissants, el churrasco, la milanesa, pero bueno, eso es una cosa aparte. El Y la helado, alegría, y la alegría. exacto, el helado de chocolate belga. Así es, doctor Shorko, por Les eso es la mando, fortuna que tenemos, ¿no? De estar juntos. exactamente, ya me vas a ver la semana que viene allá. Te mando un beso grande, doctora. Doctora Cori, Un lujo Yo estar con también, usted. yo también. Ojalá podamos hablar o de insomnio, que usted se extienda un poquito en cómo es este método, o qué es lo que haría con los pacientes si tuviesen, ¿cierto? Las tamal, mirá, la doctora. los tamales y el helado de coco, dice mi querida Alma Villar. Claro, porque es nutricionista. Almita es nutricionista, y entonces muy amorosamente los tamales y el helado. Les mando un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, doctora Cori. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Gracias, Un beso, doctor. Almita, Gracias. Cari, Judith, Sabrina. Chao, chao.